Arrastión, Danui. A ver, la presentación de la tesis, que corresponde a la lingüística histórica, es mi aportación, que vengo desarrollándola desde los orígenes del lenguaje oral y del euskera. La lengua es paleolártica, como tal, está basada en los reconocimientos de dos aspectos importantes de una etapa inicial del desarrollo homo. Desde un lenguaje por señas, euskara, para mí, traza de la mano, el pensamiento posicional nos ha llevado mediante armonías de la naturaleza, onomatopeyas, simbólicas y armónicas, al lenguaje oral de carácter espacial, escuara, al modo de la mano. Esto es lo que considero yo que es la lengua paleoártica en los orígenes del desarrollo y la evolución humana. El lenguaje posicional de percepciones sensoriales por señas activó la memoria fijando el pensamiento receptivo del homo. El agente del lenguaje ha sido la mano y en ese sentido es donde se recoge precisamente el pensamiento simbólico de las armonías expresadas como vamos a verlas. Este árbol evolutivo y lingüístico de la especie humana es un poco el desarrollo de la evolución desde cuando el Homo se separa de los homínidos, de los póngidos, y entonces atraviesa esas etapas que están ahí, el Saharensis, el Australopithecus, el Homo habilis, cuando usa las manos precisamente, el Homo erectus, y el Homo erectus están las ramas que corresponden al Neandertalis, el Homo sapiens neandertal, y el Homo sapiens sapiens de nuestra especie. Entre medio, el Homo erectus, el último eslabón fósil, quedó recogido en Petralona, que es una zona de Grecia, hace 400.000 años. Esta evolución es claramente lo que en todo momento he estado siguiendo con el desarrollo del lenguaje oral. Primero fueron las señas. Después, en un momento determinado, que luego lo vemos, se plantea el tema de que se manifiestan esas armonías onomatopéyicas. El lenguaje nace sin gramáticas, pero no sin armonías. Y es una de las zonas importantes del semantismo literal que recogió José Ramón Rementería, Nerea Aita. El tema de este esquema que os presento es lo que en realidad responde a la relación directa que Ferdinand Saussure planteó en sí misma. Esas dos líneas rojas que se ven, que son los ejes, se consideran precisamente lo que es la línea de los momentos sincrónicos, es el inicio descriptivo de la palabra, de la imagen, de ese símbolo armónico que se recoge con la onomatopeya, donde se plantea directamente una cierta evolución que va directamente ampliándose a medida que pasan las edades. En el cuadro lateral que está ahí, desde el interglacial, las primeras gladiaciones, la quinta glaciación y el macizo último, donde ya se establecen épocas cercanas a la agricultura, en el neolítico, es donde van evolucionando. La comparación está hecha con respecto a los pueblos arios, que están en la parábola de arriba, pero todo nace con una palabra, ur. Ur es una palabra recogida claramente desde esa onomatopeya. Todos los que hemos estado en el monte hemos oído el susurro, el murmullo del agua entre piedritas, y es suave, no es urra, sino que es ura. Esa misma palabra que en euskera, como veis en la parábola,
recogida de extensión diacrónica más amplia, ha evolucionado a U, y al final todo por la propia energía, pero que eso es otro tema más directo con lo que José Ramón Remetería habla de la energía, se plantea directamente en un ámbito, en un área que no se aleja mucho, o sea, se conserva directamente lo que es la capacidad de transmisión que eso ha recogido y donde el valor inicial de UR se mantiene directamente en el pensamiento y en la tradición de los lenguajes. En cambio, en la parábola que veis abierta, ahí están todos los idiomas que han ido surgiendo con las lenguas que se llaman indoeuropeas. Esto es un tema que va pues, desde el irlandés, que es whisky, hasta el ruso, que es vodka, pero que todas ellas están dentro de esa en ese primer desarrollo de lo que es el lenguaje oral. Como tengo poco tiempo, el texto lo podéis tener en el librito o si no me lo podéis pedir a mí directamente para que lo pase con otra serie de cosas que estoy trabajando. El tema importante para mí es que la lengua paleoártica se desarrolla en el hemisferio norte y va del gesto a la palabra. La evolución enmarca precisamente ese cuadro que habéis visto antes, donde la propia desaparición de la especie humana anterior, Homo sapiens neanderthalensis, pues es la estirpe sin futuro que nos ha dejado a nosotros para que desarrollemos las bondades de la tierra, no las guerras. El lenguaje posicional de la lengua en su primer momento es el gesto. Ese espacio va pasando por 3 estadios de desarrollo del pensamiento desde los orígenes del lenguaje oral. Ya he dicho anteriormente que euskara es traza de la mano, euskara. El cara es el urcará, euricará, la traza de que va a llover, la traza de que va a nevar, todo eso está precisamente en eu. Y eu es algo que empuja, aunque no surgiese ni siquiera la palabra, es el término cercano de posicionamiento. Escuara es al modo de la mano, porque la evolución de todo el desarrollo craneal que hemos visto antes en la imagen, donde se establece claramente el crecimiento del cerebro y una de las características que es importante desarrollar, porque se ha dicho siempre que el neandertal es una bestia, es una persona poco oculta, y es todo lo contrario, porque tenía un cerebro, el que más pequeño tenía, de 1700 centímetros cúbicos. Lo nuestro está entre los 1100, los 1300 y los 1700, los más listos. El tema está en este momento en que ese desarrollo del lenguaje se va a plantear desde ese origen propio en 3 estadios. El primer estadio de la lengua es en el origen del lenguaje oral, lenguas monosílabas desde armonías de la naturaleza, onomatopeyas simbólicas que en origen responden directamente como vocábulos de significación, carecen de vocábulos de relación, y la onomatopeya responde al orden de sonidos, raíces y al semantismo literal que regula los indicadores de esa propia valoración desde las imágenes de la mano. La expresión tu, su, es algo que es saliva y que ha sido la única forma de poder entender el verbo en esos momentos de los orígenes de la lengua. El segundo estadio de la lengua, el primer estadio, pues es difícil de precisar dónde nace y cómo se desarrolla hasta qué época. El segundo estadio es el neolítico seguro, lenguas aglutinantes de orden metafórico, la matriz simbólica a la vitalidad sostenida en imágenes poseen vocablos de significación y de relación independiente unos de otros, y todo ello con achisquis que van mejorando el entendimiento entre la persona que habla y el receptor que escucha. Todo ello también viene a ser
al final una posible relación directa con el inicio de la agricultura. Esto se da en el Neolítico, y en el Neolítico, después de mi estudio que he hecho sobre la base de los euskalkis recogidos en el diccionario, bueno, mejor dicho, en la encuesta monumental que hizo Azcue al euskera en 1905, presentó el primer libro. Esto responde a los euskalkis que ya están determinados, por mucho que se haya estado planteando directamente en que nacen en el siglo VI o en el... Todavía Zuazo lo dice mucho más lejos, o sea, lo plantea en la Edad Media avanzada. Y el tercer estadio de la lengua, que es quizá el que se desarrolla el lenguaje, que nos han estado explicando claramente cómo se relaciona con la iniciación, las raíces de la lengua expresiva y flexiva, son desinencias con determinación de género, número, grado, relación personal, tanto como de objeto. Es precisamente el momento en el que estamos viviendo como tal lengua expresional. Vale, amaitu du.